Hoy vamos a hablar acerca de el último fruto del Espíritu Santo, fruto del Espíritu, la última característica, cualidad, que es la templanza. Hay varias versiones y yo quisiera leer estas versiones para que podamos ver cómo vienen a decir lo mismo las versiones con respecto al tema que vamos a comentar en esta mañana. Mas el fruto del Espíritu es templanza, dice la Reina Valera 60 y la del 2020. Mas el fruto del Espíritu es dominio propio, dice la Nueva Traducción Internacional y Dios habla hoy. Mas el fruto del Espíritu es control propio, dice la Nueva Traducción Viviente. Mas el fruto del Espíritu es saber controlar nuestros malos deseos. La Biblia, el lenguaje básico. Esta es una versión muy reciente de la Sociedad Bíblica. Sinónimos de templanza. Sinónimos de templanza son la moderación, la sobriedad, la mesura y el comedimiento. Los antónimos o contrarios de la templanza son el desenfreno, la destemplanza y el comedimiento. Desenfreno, destemplanza, exceso y desmesura. Esos son los contrarios de la templanza. Y con respecto a la lectura bíblica, pues nosotros podemos leer en Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y también Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vemos aquí el sinónimo y el antónimo en estos versículos. Y luego el apóstol Pablo habla también en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 24 al 27, en la nueva versión de la Biblia lenguaje básico, dice lo siguiente el apóstol Pablo: sabéis que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganar un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Con respecto a esta palabra templanza, es una palabra griega, naturalmente, viene de la raíz fuerza, que significa control de sí mismo. Y esta es la característica del fruto del Espíritu con el que tenemos más dificultad, los creyentes. ¿Por qué? Porque implica disciplina. Y a veces no todos somos disciplinados. ¿A quién le gusta la disciplina? La verdad que no a todos, ¿verdad? Pero la disciplina es necesaria. Los militares, los soldados, aquellos del ejército saben que la disciplina es necesaria. La semana pasada la pastora nos habló de la mansedumbre. Este fue el tema del mensaje del domingo pasado. Y mansedumbre y templanza tienen algo en común, puesto que nos exige control de nosotros mismos. Jesús era manso y humilde. Mansedumbre frente a Dios, frente a las circunstancias y frente a las personas. Ahora bien, la templanza es frente a uno mismo y a sus deseos. Y ese fruto del Espíritu, al que a partir de ahora, en el mensaje, lo llamaré dominio propio.
es la respuesta a las obras de la carne que vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, que hemos leído prácticamente casi cada domingo. Y en el versículo 21 incluye algo muy interesante. Incluye el apóstol Pablo que en la carne está incluida las borracheras y las orgías. Ahora bien, las orgías en aquel tiempo no eran lo que pensamos ahora nosotros. En la primera iglesia, primera iglesia cristiana, al principio del cristianismo, hay traducciones que dicen que era exceso de la mesa, orgías de comer. Los romanos ricos en sus banquetes comían todo lo que podían. Y luego, ¿dónde iban? ¿Dónde iban? Al vomitorio. Y después volvían de nuevo a comer para llenarse otra vez. ¿Qué os parece? A mí me parece algo desagradable. Solo de imaginármelo se me pone el pelo de punta de imaginar. Pero esto es justamente todo lo contrario al dominio propio. No es necesario, sin embargo, ir a tales extremos para no practicar el dominio propio. Eso es obedecer siempre a la mente y satisfacerla. Porque dejarse llevar es contrario al dominio propio. El dominio propio es la respuesta del hombre a las exigencias de Dios. Esto lo vemos en Hechos capítulo 24. Pero al dissertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio verdadero, el gobernador Félix se espantó y le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad ya te llamaré. Es decir, que el gobernador Félix no se quiso enfrentar a la realidad de lo que Pablo le estaba compartiendo acerca de Cristo. Porque la justicia de Dios implica una cierta exigencia. El control de uno mismo es la respuesta necesaria a esa exigencia. La disciplina que no hace lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Eso es la verdad. Eso es bueno. Eso es necesario. Hacer lo que Dios quiere. El dominio propio reconoce que la carne, ese yo o esa tendencia natural que todos tenemos en este mundo, no actúa de manera automática con respecto a la voluntad de Dios. El ejemplo de Pablo, que trató duramente su cuerpo, según ya hemos leído, la verdad es que es necesario que nosotros tengamos dominio propio. Pero el dominio propio no es ni viene de nosotros, porque por nosotros nos dejaremos llevar, ¿verdad? Cuando tenemos deseos de complacer a la carne, de exagerar en la satisfacción de nuestros gustos, o cuando nuestros gustos son contrarios a lo que dice la Biblia, debemos reconocer que somos llamados a padecer junto con Jesucristo y a no complacer todos nuestros deseos, porque nos llevarán a la ruina. Hasta podemos armarnos del pensamiento de padecer en la carne, según el apóstol Pedro sobre la carta que él dice: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, el dominio propio es poner en práctica el conocimiento de Dios. Eso es el dominio propio para nosotros, como creyentes. No basta el simple conocimiento intelectual de la palabra de Dios. El dominio propio hay que ponerlo en práctica, dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque sería hipocresía. El dominio propio también es el amor en acción. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 13. El amor es sufrido. El amor no busca lo suyo y no se irrita. De ahí que el dominio propio es la puesta en práctica de la libertad de elegir y decidir según la voluntad de Dios. Y para ilustrar esto que estoy diciendo,
y entender mucho mejor lo que os quiero decir, voy a pedirle a nuestra hermana Adriana que ella venga aquí un momento y nos hable en unos minutos acerca de lo que es el hambre física y el hambre emocional, porque tiene mucho que ver con el mensaje que estoy predicando. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bueno, para que entiendan, ¿cuántas veces cuando nosotros vamos a comer tenemos hambre? ¿Cuántas veces nuestra barriga hace ron, ron, ron a la hora de comer? O comemos porque es la hora. Da las 8, es la hora. A las 3 de la tarde o a las 2 y media, depende de la hora, a la hora de comer. ¿Pero tengo hambre? No. Y decimos, madre mía, no consigo parar de comer. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como dijo el pastor, el hambre física y el hambre emocional. Hay dos hambres. La primera, el hambre física. ¿Cómo yo sé que tengo hambre física? Primero, que nuestro cuerpo nos dice el momento que tenemos que comer, cuando Él nos pide la comida, porque Dios es sabio. Él ha hecho nuestro cuerpo ¿para qué? Para que cuando necesitamos nutrientes, proteínas, vitaminas, Él lo pida. Entonces, comemos. Entonces la barriga hace, ¿sí? O parece que tiene un hueco dentro de la barriga, el hambre física. Segundo, ella puede esperar, empieza despacito, como la gana de ir al baño. Cuando nos da la gana de ir al baño, no salimos corriendo, decimos, no, podemos esperar. Igual es el hambre física, ¿sí? Entonces se va despacito, empieza despacito, me parece que tengo hambre. Bueno, pero vamos a esperar. Y ella espera, a veces está tú en el tránsito o está en algún otro lugar que no puede comer. Entonces no pasa nada, cuando llegue a mi casa o llegue al lugar, yo comeré, no va a pasar nada. Entonces, ella empieza despacio, puede esperar y no es específica. ¿Cómo no es específica? ¿Cómo es? Pues si yo llego a comer y digo, Damaris, pues pastor, tú muerto de hambre, ¿qué tienes? Tengo huevo y lechuga. Digo, ponme en el plato que voy a comer. Y voy y me como huevo y lechuga y estoy perfecto. Y me quedo saciado. El hambre física te deja saciado. Ahora, ¿cómo es el hambre emocional? El hambre emocional es, tú no tienes hambre, estás bien, y de repente, de pronto, te da un hambre, ¿sí? O ve a alguien comiendo, o entonces te pone nervioso, o está en una situación que al final te pone nervioso, entonces dices, madre mía, tengo hambre. Y tengo que comer ya, si no me desmayo, ¿no? ¿Cuántas veces alguien ya ha dicho eso? Si no como ahora me desmayo, ¿no? Y yo tengo que comer ya. Entonces ella no espera el hambre emocional. Después, ella es específica. Igual, yo llego y le digo, pastor, estoy muerta de hambre. Necesito comer ya, si no me voy a desmayar. ¿Qué tienes? Tengo huevo y lechuga. Ah, no. Tengo hambre de pizza. Tengo hambre de hamburguesa. Tengo hambre de taca. Eso es el hambre emocional. Y después, no se queda saciada. ¿Cuántas veces terminamos de comer, viene alguien y dice, oye, mira, tengo un postre, vale, me lo tomo. Oye, mira, tengo aquí un trocito de chocolate, ¿quieres? Sí. Oye, tengo una gelatina, sí. Y así sigue, nunca se queda saciada. Que eso es lo que el pastor está diciendo, la falta de control, no el dominio propio. Entonces tenemos que entender el hambre física, que es lo que nuestro cuerpo pide, porque Dios es sabio y ha puesto la comida solamente para nutrirnos, nada más que eso. Y el hambre emocional es cuando no tenemos hambre, no hace nada la barriga, pero igual comemos. Muy bien. Muchas gracias. Bien, pues el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando dejamos libre a nuestro cuerpo, es otra cosa, no es de parte de Dios. Entonces tiene su importancia como testimonio de la gracia de Dios en el creyente, para que podamos hacer su voluntad y tengamos la templanza o dominio propio. Leía en un comentario la historia de un pastor que pesaba más de 150 kilos y predicaba contra el uso del tabaco, contra el uso de las drogas y del alcohol, hasta que algunos hermanos le dijeron que harían caso a Dios si Dios le libraba a él del abuso de la comida. Es decir, que tenía que predicar con el ejemplo, ¿no?
Porque el dominio propio es el resultado de una comunión constante con el Señor. Dice la palabra de Dios, de andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Porque el dominio propio es el resultado de una comunión, en verdad, con el Señor constante. Quiero preguntarte esta mañana, ¿hasta qué punto tú te controlas? ¿Hasta qué punto controlas tus acciones y tus reacciones? ¿Sabes controlar lo que comes? Para que tú controles estas cosas es necesario que Dios te controle a ti y también tenga el señorío en tu vida. En un mundo donde la indulgencia, el todo vale y el exceso de todo predominan, el dominio propio se presenta como una virtud muy necesaria, como un fruto del Espíritu muy necesario. El dominio propio se encuentra en toda la Biblia y conocerlo nos puede guiar y ayudar hacia una vida equilibrada y más centrada en el Señor. El dominio propio, según la Biblia, va más allá de la moderación en el consumo de comida o bebida. Es una virtud que implica autocontrol en todos los aspectos de la vida, no solo comer y beber, incluidas las emociones, las acciones, como hemos escuchado de boca de nuestra hermana Triana. Algunos ejemplos de dominio propio en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Daniel y a sus compañeros en Babilonia. Daniel y sus amigos demostraron dominio propio al oponerse a la comida y al vino del rey de Babilonia. Optaron por una dieta más sencilla y más saludable, lo que les permitió mantener su fidelidad a Dios. José, en la Biblia, el hijo de Jacob. José fue llevado a Egipto. En Egipto estuvo como siervo del segundo de Faraón. Y José enfrentó una fuerte tentación. Cuando la esposa de su amo, de su jefe, le invitó a cometer adulterio, él demostró un gran dominio propio al rechazar la oferta y mantener su integridad. José le dijo a la mujer de su jefe: mi amo me ha puesto sobre todo en la casa, sobre todo menos sobre ti. Yo no voy a pecar contra Dios, ni voy a ofender a mi amo. Pero la mujer insistía, un día y otro y otro. Duerme conmigo. Dice la Biblia que José era hermoso. Entonces, un día estaban solos, la mujer y él. Y la mujer le dijo: duerme conmigo. Y él: no. Entonces salió deprisa y la mujer le cogió así y se quedó con su ropa. Dice la Biblia que José huyó. Bueno, huir no es de cobardes, en muchas ocasiones de cobardes, sino más bien de valiente. Ya tuvo dominio propio, José. Hay un ejemplo en la Biblia que sí cayó en la tentación. Este fue Acán, un soldado de Josué. Habían atacado, entrado en Canaán, habían conquistado Jericó, una gran ciudad amurallada, y él no tuvo la fuerza de este hombre Acán cuando fueron a recoger el botín. Este hombre vio un botín allí tan bueno, unas cosas tan ricas, oro, plata, algo allí que le podía hacer rico, ¿no? Entonces dice la Biblia en Josué capítulo 7 que él
no tuvo fuerza de voluntad para decir no a cogerlo. Porque Josué había dicho que Dios no quería que cogieran nada del botín. Entonces dice la Biblia que vio el botín, codició, tomó el botín y lo escondió en su tienda. Y eso es no tener dominio propio. Eso es caer en la tentación. Porque la tentación no es pecado. El pecado es caer en ella. Y este hombre no tuvo la fuerza de voluntad, no tuvo dominio propio, no tuvo la tentación, no tuvo la fuerza para poder resistir la tentación. Por eso yo pregunto, ¿y qué es nuestro dominio propio y equilibrio en nuestra vida cristiana? Fue muy interesante un ejercicio que nuestra hermana Adriana le puso a sus alumnas. Yo lo sé por mi mujer. El ejercicio era el siguiente: el dulce que más os guste, ponerlo a la vista y ser capaces de no cogerlo y pasar delante del dulce muchas veces. Qué difícil, ¿no? Para algunas personas, ¿eh? Se requiere dominio propio, ¿no? Bueno, ponerlo a la vista, ser capaz de no cogerlo, de resistir la tentación, bueno, yo creo que necesitamos ese fruto del Espíritu en nosotros, ese dominio propio, porque nuestra conducta diaria, el dominio propio se aplica en la forma en que nos comportamos y tomamos nuestras decisiones, no solo en la comida, sino en todas las áreas de nuestra vida. Nos ayuda a evitar que seamos impulsivos y nos hace actuar de manera intencionada y muy sabia, porque es la Biblia la que nos enseña a no permitir que nuestras emociones nos controlen. El dominio propio nos ayuda a manejar nuestras emociones de manera equilibrada, ya no ser esclavos de ellas. El fruto del dominio propio, esa paz interior y estabilidad, al tener ese control sobre nuestras acciones y nuestras emociones, podemos experimentar una paz, una tranquilidad en medio de las circunstancias desafiantes de la vida. Cuando practicamos el dominio propio de nuestra vida espiritual, desarrollamos una fe más firme, una relación con Dios más profunda. Probadlo, que es verdad, que lo que estoy diciendo es así. Hermanos y hermanas, que apliquemos el dominio propio en nuestra vida diaria. Debe ser así. Que cultivemos hábitos saludables, haciendo extensivo el dominio propio en nuestra salud física y emocional. Que nos animemos a cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, evitando los excesos de nuestra vida que puedan perjudicar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. El dominio propio, como nos enseña la Biblia, es la virtud esencial para una vida equilibrada y centrada en Dios. Nos llama a ejercer autocontrol en todas las áreas y a buscar la guía del Espíritu Santo en nuestras decisiones. Y si cultivamos, si regamos, si cultivamos y experimentamos paz interior, seguro que el Señor nos va a bendecir grandemente. Y ahora, hermano, hermana, quiero hacerte 3 preguntas. ¿Qué significa para ti el dominio propio según la Biblia? ¿Implica autocontrol en todas las áreas de tu vida? ¿Incluidas las emociones? ¿Incluidas las acciones? Segunda pregunta. ¿Cómo puede el dominio propio beneficiar tu vida diaria? ¿Te puede ayudar a tomar decisiones equilibradas, a cultivar hábitos saludables y a experimentar paz interior y estabilidad en tu fe? Pide al Espíritu Santo que te dé dominio propio. Porque la tercera pregunta es: ¿qué papel juega el dominio propio en tu vida espiritual? ¿Fortalece tu vida espiritual al ayudar a mantener una fe firme y una relación profunda con Dios, evitando ser influenciada
o influenciado por las circunstancias de la vida? Tener en cuenta que nuestro dominio propio también influye en los demás. Tener en cuenta eso, es importante. No es cosa menor. Porque es una virtud que se ve mucho. El dominio propio es una virtud visible. Los demás la ven en ti. Sus actos son evidentes entre los demás, aun cuando no sean llamativos. El dominio propio moldea tu carácter. Pone fin a esas reacciones incontroladas, a esos impulsos. Las personas que se molestan con violencia, lo que hace es perjudicar y amargar a los que tienen alrededor. Las reacciones a veces son por cuestiones de lo más banales. A veces reaccionamos impulsivamente, ¿no? Y a veces por cosas pequeñas. Bueno, es cierto que hay personas que son muy susceptibles, pero tenemos que luchar contra eso también. Y por último, para ir terminando, necesitamos estar vigilantes, porque el día del Señor cada vez está más cerca. Ya nos lo dijo Jesús en Lucas capítulo 21, con su discurso del fin de los tiempos, ¿no? Que habrá guerras y rumores de guerra. Todavía no es el fin. Pero bueno, sí es, podemos decir, el principio del fin. Aunque para Dios 1000 años es un día, y un día son 1000 años. Lo cierto es que todo eso va a llegar también a nosotros algún día. Y a todos nos va a llegar. Y para ello hay que estar preparados. Hay que estar vigilantes. Hay que vivir en todo momento pendientes de la divina voluntad de Dios. Haciendo en cada instante lo que debemos hacer. Lo que Dios quiere que hagamos. Hay que vivir de tal modo que cuando venga ese momento de encontrarnos con el Señor, nos encuentre preparados. Nos encuentre listos. Nos encuentre haciendo su voluntad. Este es mi deseo para la Iglesia y para todos vosotros que me estáis escuchando en esta mañana. Que el Señor te encuentre preparado o preparada para cuando Él te llame o para cuando Él venga. Que así sea.